Qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Castañón Cuadros, soy historiador, politólogo, y a lo largo de los años he trabajado diferentes investigaciones en torno a la comunidad china en la comarca lagunera, en Torreón, diferentes momentos, y me parece sumamente importante que el Museo de la Revolución, la Secretaría de Cultura, aprovechen este momento del 2021, que es un año de conmemoraciones importantes en el país, y justamente en este año se cumplen 110 años de la tristemente célebre matanza de chinos en Torreón, y en ese sentido me parece muy importante traer a la memoria la historia, de alguna manera contraponer al olvido también a través de esta gran conmemoración nacional, y que tiene su capítulo en la comarca lagunera. En un primer momento yo quiero platicarles que el siglo XIX es el gran siglo a nivel mundial de las migraciones, es decir, es el momento en que diferentes rutas migratorias a nivel mundial van a venir, sobre todo a América, a Estados Unidos. Ciudades como Nueva York, por ejemplo, como California, van a ser polos migratorios a nivel mundial, y por supuesto la migración china va a tener estos grandes tránsitos, sobre todo aquellos migrantes que salieron del puerto de Cantón, motivados por diferentes razones: hambrunas, guerras, declives económicos importantes que afectaron a la población y que obligaron o impulsaron a que estos migrantes buscaran mejores perspectivas en otros países. Y esos otros países, bueno, principalmente Estados Unidos fue el gran polo migratorio, pero México también, como país vecino, es parte de la misma, es la otra cara de la misma moneda. Y en ese sentido vamos a encontrar que la migración china no solamente va a llegar a los Estados Unidos, sino también va a escoger a México como un punto relevante. Y dentro de México vamos a encontrar un momento clave en nuestra historia a finales del siglo XIX, en pleno porfiriato, cuando el Estado mexicano en ese momento impulsa una serie de políticas que tienen que ver con la colonización del país, con el poblamiento, con estos valores también que el porfiriato le llaman orden y progreso, que buscan desarrollar poblaciones poco pobladas, como va a ser Torreón, y que después de este fenómeno ferroviario se van a convertir en ciudades. Y justamente Torreón se entiende en ese contexto. En el año 1887 coinciden ya las dos líneas de ferrocarril, el central y el internacional, y eso va a convertir esta pequeña población que es Torreón, de algunas docenas de habitantes, que era el rancho de Torreón, va a convertirse en muy pocos años en la ciudad de Torreón. Es decir, del cruce ferroviario de 1887 hacia 1907, que se reconoce Torreón como ciudad, va a haber una explosión demográfica importante. Van a venir una serie de migrantes nacionales y extranjeros a poblar Torreón, y por supuesto el ferrocarril va a ser el principal conducto, pero también va a haber un entorno importante en la comarca lagunera que va a atraer a los migrantes nacionales y extranjeros, que va a ser la economía algodonera, toda la industria que se concatena a ese fenómeno económico que va a ser el algodón, que estamos hablando de los despepites, las compresoras, las fábricas de aceites, las de jabones, y por otro lado también el crecimiento de la banca, los comercios. Es decir, todo se estaba construyendo día a día en la ciudad de Torreón, y se va a volver uno de los importantes y atractivos centros económicos en el noreste del país, y esto va a llamar mucho la atención de los migrantes extranjeros, particularmente de la colonia china. Y aquí es justamente en ese momento de finales del siglo XIX cuando encontramos los primeros registros de chinos que arriban a Torreón, en el contexto del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación
con China, que firmó en su momento Porfirio Díaz como presidente con ese país en 1899, pero también como un momento clave en el que se alienta la migración, y entonces vamos a tener en esa época ferrocarrilera la primera llegada de migrantes chinos. ¿Quiénes son esos migrantes chinos? Y este es el segundo momento de nuestra charla. Llegan a finales del siglo XIX, empiezan a trabajar como cocineros en restaurantes. En el caso de Torreón van a trabajar en las hortalizas, es decir, van a desarrollar esta pequeña agricultura al oriente de la ciudad, muy importante, y que prácticamente va a alimentar a la ciudad de Torreón con una serie de cultivos importantes que se van a vender en los mercados, que van a surtir los hoteles, los restaurantes. Van a llegar también operarios, van a abrir diferentes negocios de lavanderías. Las principales, prácticamente casi todas las lavanderías que había en la ciudad de Torreón eran lavanderías manejadas y por chinos, por orientales. Esto va a ser muy significativo. Por otro lado, vamos a tener también el establecimiento de cafés, de restaurantes, de tiendas de abarrote, y se van a convertir en actores sumamente competitivos en la ciudad de Torreón. Y sobre todo el trasfondo de todo esto va a ser el hecho de que esta pequeña migración, aunque minoritaria, si nos circunscribimos a la fecha de 1910, Torreón casi tiene 40,000 habitantes, y la colonia china en ese momento, que es su punto de esplendor, tiene aproximadamente poco más de 600 miembros, es decir, son una minoría, pero una minoría próspera que desde ese número logró ayudar a que Torreón creciera como ciudad, a que tuviera bienes y servicios en diferentes ramas. Y algo también notable es que no solamente venían chinos desde abajo, trabajando en diferentes empleos, sino vamos a ver también a chinos ricos que van a traer capital importante. Uno de ellos va a ser Fong Chuk, desde finales del siglo XIX. Él va a llegar a la ciudad de Torreón llamado por el desarrollo del ferrocarril. Él venía prácticamente siguiendo la línea del ferrocarril en el sur de los Estados Unidos, en Texas. Así llega a Piedras Negras, posteriormente baja a Monclova y finalmente llega a Torreón, desarrollando pequeños hoteles al lado de las vías del ferrocarril, restaurantes para dar servicio, y va a ser una fortuna relevante Fong Chuk, y va a ser un gran visionario que podemos incluirlo dentro del paradigma empresarial del noreste en México, donde vamos a tener estos pequeños capitales que a la vuelta del tiempo se van a convertir en grandes capitales y en empresarios relevantes de diferentes regiones del noreste de México. Fong Chuk va a estar en ese momento, y él es el que ve la necesidad de abrir las hortalizas al oriente de Torreón para ligar el cultivo de esas frutas, verduras, y alimentar en un primer momento el Hotel del Ferrocarril o el Hotel Internacional, también conocido popularmente como Hotel Chino, que estaba prácticamente a un lado de la estación. Llegaban los viajeros y ahí se hospedaban en este hotel. Pero posteriormente esas hortalizas van a surtir restaurantes, van a surtir al Mercado Juárez y van a dar de comer a los torreonenses. Esto es algo relevante. Otro punto relevante también es que los comerciantes chinos se unían en sociedad de manera mutualista, es decir, ellos de manera mutualista a través de sus comercios no compraban individualmente los productos, sino todos en conjunto compraban de tal manera que lograban obtener mejores precios, y al mismo tiempo se traducía para los ciudadanos torreonenses de la época en precios más competitivos, más baratos que el resto de los comerciantes en la ciudad. Entonces, las tiendas de chinos se van a encontrar entre las más competitivas de Torreón
y de México también, ¿no? Porque este fenómeno no solamente se da en Torreón, sino se reproduce en otras ciudades del país. Y al mismo tiempo les dije que vino un grupo de inversionistas importantes liderados por Kang Youwei, que esta es una figura extraordinaria de la historia en China. Es un filósofo, un político reformista, que él tiene una perspectiva muy relevante a través de una serie de reformas que propone a la dinastía en China para que el gobierno cambie y pueda adaptarse a los nuevos tiempos. Pero en esa mirada internacional y de cambio que tiene Kang Youwei, ve que dentro de México hay una colonia china, la más importante, que se concentra en la ciudad de Torreón. Y entonces Kang Youwei ve que la ciudad de Torreón va a ser el enlace, el gozne entre China y Estados Unidos, y en medio va a quedar México, con un banco que van a abrir en el año 1907, la compañía bancaria y de tranvías Guayic, que de manera popular se le conoce como el Banco Chino en Torreón, y que actualmente todavía existe el edificio. Lo podemos visitar en la calle Valdés Carrillo, esquina con Juárez, enfrente de la plaza principal de Torreón, y que es parte del Museo Arocena en nuestra ciudad. Entonces, como veremos, vamos a tener diferentes momentos en los que la colonia china aporta a un gran crecimiento. Podemos caracterizarla como una colonia próspera, muy unida, que ayudó a crecer a Torreón desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de los bienes y los servicios, y que incluso va a tener este banco y va a desarrollar varias empresas que tienen que ver no solamente con el banco, con el crédito, sino con los transportes, con los alimentos, con la venta de abarrotes, con los bienes y servicios como lavanderías, como restaurantes. Es decir, le van a dar ese componente citadino a la ciudad y van a aportar. Este tercer momento de esta charla tiene que ver con las diferencias y con los señalamientos. Es decir, venimos de una época en el siglo XIX donde hay una serie de valores que suponen, o una serie de a prioris que asumen en los diferentes grupos de la sociedad como unos superiores y otros inferiores, o vamos a ver esta serie de afirmaciones desde el darwinismo social, donde supone que hay razas superiores, las blancas, las sajonas, principalmente las europeas, y hay también razas inferiores. En México esta tendencia del darwinismo social va a ser asumida como parte de una política de Estado, donde se consideraba que la migración iba a ayudar a México a blanquearlo, particularmente si se traían migrantes sajones, europeos, franceses, alemanes, ingleses, norteamericanos. Pero a ese llamado de la migración vinieron también árabes, chinos, de diferentes partes del país. Y desde el punto de vista del régimen, se consideraba que había migraciones deseables y otras indeseables. Es decir, es una visión racista de la época que se va a extender todavía en el siglo XX. Y en ese sentido, se va a considerar la migración china como una migración menor, y que va a ser foco de las campañas racistas y xenofóbicas contra los asiáticos principalmente. Entonces, desde el siglo XIX se van a venir arrastrando estas ideas racistas contra los extranjeros, pero contra cierto tipo de extranjeros, y hay que entender esas campañas antichinas como un largo continuum que vienen de finales del siglo XIX y que se van a extender hasta los años 30 del siglo XX en México. Y van a ser además una cara, o van a ser otra cara, perdón, de la misma moneda en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos hace eco la campaña antichina como campaña de Estado,
Incluso en el año 1892 en Estados Unidos se va a firmar un acta de exclusión contra la migración china para desalentar que vengan más chinos a ese país, e incluso se va a prohibir su entrada, su llegada a California, y va a haber una serie de restricciones donde ya se niegue el acceso a los trabajadores chinos. Se argumenta que los trabajadores chinos quitan el empleo, quitan las oportunidades a los nativos, y este va a ser un móvil que se va a repetir en México. Por lo tanto, esa campaña de exclusión va a repercutir en nuestro país y va a llegar también un rebote de migrantes que ya estaban en Estados Unidos y que van a entrar a México precisamente derivado de esta exclusión que se vive en aquel país. Pero en México también se va a dar reflejo de esta discriminación, de este racismo xenofóbico propiamente estadounidense, pero que va a asumirse también en nuestro país a través de las cámaras de comercio, a través de políticos, de empresarios, que van a rechazar la migración china por considerarla desleal, por considerar una serie de prejuicios racistas en contra de esta migración china, que no viene al caso de escribir para no reproducir como tal ese discurso, pero que entre otras cosas se va a argumentar que los chinos quitan el trabajo a los mexicanos, que trabajan por menos que los mexicanos, que por lo tanto degradan el entorno laboral, y que finalmente es una raza inferior que va a venir a degradar nuestro país. Esos eran los valores. Cuando uno revisa los periódicos de la época, del siglo XIX, finales del siglo XIX, y los periódicos mexicanos del siglo XX, vamos a encontrar este discurso racista, este discurso contra los chinos de manera reiterada. Es decir, rara vez vamos a encontrar artículos que hablen a favor de la migración china, pero sí vamos a encontrar muchos que hablen de que vengan los norteamericanos, que vengan los ingleses, que vengan los franceses, no así los chinos. Ese va a ser el pensamiento y va a ser el espíritu de la época de racismo que va a permear no solamente en las clases populares, sino también en las clases gobernantes, en los comerciantes, en los empresarios, y esto va a tener su mayor manifestación de violencia en Torreón. Bueno, un cuarto momento de esta charla tiene que ver con los sucesos de 1911 acaecidos en Torreón los días 13, 14 y 15 de mayo durante la toma maderista de la ciudad y de la comarca lagunera. Es decir, en ese momento, en 1911, en mayo, Madero, en los primeros días de mayo, entre el 8 y el 10 de mayo, Madero toma Ciudad Juárez. Ahí va a estar Francisco Villa, va a estar al lado del Pascual Orozco, y van a tomar Ciudad Juárez, pero de manera paralela se está tomando Torreón. Y acá está en Torreón su hermano, Emilio Madero, liderando el movimiento de la toma de la ciudad. Y al caer estas dos ciudades en mayo de 1911, van a provocar la caída de Porfirio Díaz, que va a renunciar 10 días después de la matanza que se da en Torreón contra los chinos el 15 de mayo de 1911. Pero hay que hacer algunas aclaraciones previas. Es decir, en Torreón ya existía, y en México ya existía, una campaña xenofóbica. Es decir, ya había un caldo de cultivo contra los chinos, una serie de prejuicios que se venían asumiendo en el discurso contra esta minoría étnica. Es decir, vamos a tener ya ese discurso en marcha, tanto en las clases populares como en empresarios, en comerciantes, en políticos conocidos, notables. Y justamente hay un momento crucial que parece que anuncia estos terribles hechos. El 16 de septiembre de 1910, en las fechas del centenario, un año antes de la matanza, en Torreón se va a gritar en la plaza, se va a gritar ¡Viva Madero! ¡Muera Porfirio Díaz! ¡Mueran los chinos!
y enseguida se apedrearon negocios y comercios, casas de chinos en Torreón y en Gómez Palacio. Y esto lo sabemos de manera muy puntual, incluso sabemos de personajes como Jesús Flores, líderes que posteriormente se van a convertir en líderes del movimiento maderista y que ya reflejaban estas manifestaciones terribles contra la colonia china. Días antes de los sucesos de la toma maderista, la colonia china advierte el peligro, el riesgo en el que se encuentra por la inminente toma de la ciudad. Y entonces ellos, el día 12 de mayo, la comunidad china reparte un volante en cantonés entre los miembros y les advierte que hay un peligro muy serio, no solamente de que los comercios sean saqueados, hay un peligro muy serio de que se puedan perder la vida de los chinos, precisamente por las manifestaciones que ya había habido en el pasado contra la migración, las cosas que se publicaban en la prensa, lo que se decía en la calle, los insultos, los agravios, las vejaciones, y que por lo tanto la sugerencia es no salgan de sus negocios ese día, estos días no abran, escóndanse, guárdense, no se expongan en la calle, pero esto va a ir todavía más. Se da la presión de la ciudad de Torreón a través de todos estos revolucionarios. Estamos hablando de aproximadamente 4,000 revolucionarios distribuidos en la ciudad de Gómez Palacio, Matamoros, Lerdo, que van a presionar, van a abrir las cárceles, van a tomar las armas, van a tomar los negocios, pero sobre todo Torreón concentraba los bancos, las grandes casas comerciales, es decir, Torreón era la joya de la corona, era la perla de la laguna, y por lo tanto era muy importante tomarla. Entonces, los días 13, 14 de mayo y los días previos de abril se va a dar esta presión desde los diferentes puntos estratégicos de la ciudad y prácticamente van a acorralar Torreón. El gobierno federal, el ejército federal liderado por Emilio Madero va a dar la pelea. Él tiene poco más de 700 efectivos defendiendo la plaza de Torreón, pero ante la superioridad numérica y ante los días que pasan, se da cuenta claramente que hay una gran asimetría, es decir, que no van a poder defender con efectividad la plaza, y por si fuera poco, el parque con el que cuenta es insuficiente, prácticamente está por agotarse. Deciden abandonar la plaza el 15 de mayo en la madrugada y la dejan completamente desprotegida. Y en este punto es cuando entran diferentes vanguardias de maderistas, ven que la plaza está sola, que no hay oposición, y entonces se da una paradoja. Prácticamente toman Torreón con muy pocos tiros, es decir, realmente hay unas bajas insignificantes. Se habla por parte del ejército federal el 10% de bajas, o sea, pudiéramos calcular poco más de 60 bajas, pero lo que se va a dar es, abandonan la plaza y va a venir el saqueo y la matanza, injustificadas absolutamente. Es decir, ya no había oposición violenta, ya no había intercambio de fuerzas, y entonces esta turba va a entrar a la ciudad, va a abrir las cantinas, va a empezar a saquear los comercios, las grandes casas comerciales, los bancos, pero particularmente también va a haber varios jinetes y líderes del movimiento maderista que van a gritar específicamente matemos chinos, y se van a ir contra las casas comerciales, las van a abrir, se va a dar el saqueo, pero se va a dar también la matanza, y la matanza se va a dar entre las 6 de la mañana, que empieza la toma de la ciudad, y va a concluir ya pasadas las 5 de la tarde. Es decir, la calma tardó en llegar, y al final del día lo que se van a encontrar van a ser 303 cadáveres de chinos asesinados de manera injustificada. ¿Por qué digo de manera injustificada? Porque al darse cuenta del crimen que cometieron los maderistas
deciden establecer una junta militar a través de la figura del juez, del nombrado o del improvisado juez para el caso Macrino Martínez, un maderista, es decir, va a ser un juez que va a justificar a los asesinos y que forma parte del mismo movimiento maderista. Y esto va a generar un gran conflicto al interior, porque entonces el propósito del juez Macrino Martínez va a ser justificar lo injustificable, y para eso elabora una serie de documentos donde va a falsear datos, va a dar una versión oficial y va a promover una verdad histórica, entre comillas, una verdad oficial para justificar lo injustificable. Es decir, va a decir que la colonia china estaba armada, que la colonia china participó en la defensa de la ciudad al lado del general Emilio Lojero de las fuerzas federales, y que incluso atacaron desde los edificios y desde las huertas chinas en el oriente de la ciudad al ejército maderista. Esa va a ser la manera de justificar el horrendo crimen que se cometió en Torreón. Esta versión se va a divulgar en los periódicos, que es la prensa por excelencia del país, el medio por excelencia, y se va a dar por hecho en muchas, prácticamente de las páginas de los diarios del país. Los chinos atacaron o formaron parte de la defensa de la ciudad y por lo tanto los mataron. Esa va a ser la versión. Derivado del escándalo internacional, 10 días después, Porfirio Díaz renuncia. Nombran de interino a León de la Barra como presidente interino, sustituto, y él va a convocar, porque esto genera un gran conflicto internacional entre México y China, y Estados Unidos apoya a la alegación china. Entonces van a venir una serie de reclamaciones importantes, y derivado de ese conflicto internacional se van a hacer 2 investigaciones muy concienzudas, a fondo, para esclarecer los hechos sucedidos el 13, 14 y 15 de mayo en Torreón. Y los trato de resumir básicamente de 2 maneras. Una es la investigación impulsada por el presidente León de la Barra, manda al prestigioso abogado Antonio Ramos Pedruesa, viene aquí a Torreón en agosto, realiza una gran cantidad de entrevistas, confronta los documentos de la Junta Militar, confronta a los actores que supuestamente habían declarado previamente en el informe de los maderistas, y habla con una gran cantidad de personas en la ciudad, recopila documentos, confronta afirmaciones, llama a los testigos que supuestamente habían afirmado una cosa y encuentra una serie de inconsistencias, contradicciones, prácticamente refuta el informe militar. Esa va a ser la investigación por parte del gobierno federal, y va a concluir lo siguiente: va a concluir que la colonia china en Torreón era pacífica, estaba desarmada y que fue salvajemente masacrada por odio de razas y por envidia económica. En lo que sí va a diferir este informe es en la cantidad de chinos asesinados, porque prácticamente van a tratar de desvirtuar vía la nacionalidad de los chinos, dado que algunos chinos ya se habían nacionalizado mexicanos. Van a decir, ellos ya no eran chinos, eran mexicanos nacionalizados, y por lo tanto no podemos hacer la lista de 303. Sin embargo, la segunda investigación la hizo el gobierno, la legación china en México, el gobierno chino, apoyado por un despacho de abogados y apoyado también por la embajada norteamericana. Vienen, hacen una investigación y ratifican esta macabra cifra de 303. Gracias a esa investigación podemos recuperar los 303 nombres de los chinos asesinados en Torreón, y podemos devolverles su dignidad a través de la memoria y de los archivos. Esta segunda investigación del informe Ouyang Kim y el abogado Bassett va a concluir que la colonia china fue pacífica, que ayudó al crecimiento de Torreón, que estaban desarmados y que en ningún momento participaron en la defensa de la ciudad. Pero además
va a decir que fueron masacrados nuevamente, se repite este argumento, por el odio de razas. Y sí va a diferir con respecto a la investigación del gobierno federal, en tanto a de que no fueron 200, sino fueron 303 chinos asesinados en Torreón. Me gustaría hacer esta aclaración para cerrar este capítulo, que los chinos asesinados en Torreón aquí vivían, eran parte de la ciudad. Podríamos afirmar o podríamos decir que eran chinos laguneros, de la manera que también hubo norteamericanos laguneros, españoles laguneros. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se casaron, aquí trabajaban, aquí tenían sus casas, vivían de manera cotidiana, eran parte de la ciudad, pero esa parte de la ciudad fue negada y fue comida como Saturno a sus hijos por esta turba con estos prejuicios racistas, xenofóbicos, y particularmente que se volcaron derivado de la campaña antichina que se venía arrastrando desde el siglo XIX en este momento álgido de la revolución. Y ese va a ser el capítulo. El Estado mexicano, en ese momento León de la Barra, reconoce la falta, llegan, establecen la cantidad de una indemnización a la colonia china o a los chinos masacrados en Torreón por 3.100.000 pesos oro. Se acuerda también hacer un desagravio de esto, incluso hacer un desagravio de la bandera mancillada y pisoteada de la bandera china en Torreón. Sin embargo, derivado de los problemas que se vivían en la Revolución Mexicana, nunca se logra indemnizar a los chinos, nunca se les llama o nunca se les ofrece disculpas y mucho menos un perdón. Y me parece clave que en esta conmemoración del 2021 por primera vez el Estado mexicano vaya a expresar su condolencia, vaya a solicitar este desagravio a los chinos, y esto me parece fundamental. Bueno, vayamos a otro momento de la historia. ¿Qué pasa después de la matanza de chinos en Torreón? Bueno, hay que decir que una parte, matan prácticamente a la mitad de la colonia china, esos 600 matan a 303, algunos huyen, pero otros más se quedan en la ciudad con gran valentía, con gran estoicismo, superan este episodio en términos de que ellos siguen prosperando, siguen formando parte de la ciudad, no obstante este episodio terrible, y con discreción, con trabajo, con esmero, logran salir adelante y sus negocios, sus empresas prosperan. Lamentablemente la empresa de transportes se ve truncada por la matanza, el banco chino se ve truncado también, pero las otras pequeñas empresas siguen prosperando. Y vamos a encontrar varios momentos de las campañas antichinas que se van a repetir. En 1916, en 22 de diciembre, Francisco Villa, ya como forajido, ya no como el gran líder de la revolución, toma Torreón, roba una serie de negocios y mata a 29 chinos. Estos documentos están en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Archivo General de Estado, y nos demuestran cómo la campaña antichina no es nada más un momento de la historia en México, sino un continuum que se repite en muchas ciudades del país y que lamentablemente en Torreón va a ser una continuidad. Tras esa matanza y esa reclamación, tampoco se hace la reparación del daño. Y como si esto fuera poco, en los años 20 y en los años 30 se va a conformar el Club Antichino en Torreón y la campaña pro raza o la Liga Nacionalista pro raza, impulsada por empresarios y políticos, pero también por las cámaras de comercio en la ciudad. Y lo sabemos con nombre y apellido, y lamentablemente este va a ser, digamos, parte de las páginas negras de la historia de la ciudad, no solamente en Torreón, sino en México, porque va a haber más de 250 clubes antichinos en el país. Y este es el aspecto negativo de ese nacionalismo que hubo en el país y de esas campañas xenofóbicas contra los chinos,
que lamentablemente tuvieron eco en muchas personas y que lo vamos a ver nuevamente reflejado en la prensa de los años 20, 30 y que lo vamos a ver también reflejado en una especie de terrorismo de Estado contra las migraciones chinas, porque van a expulsar de manera unilateral a muchos migrantes chinos que ya eran mexicanos, pero que nada más por tener este origen asiático van a ser extranjeros indeseables. No obstante todas estas campañas, a mí me parece notable que una de las raíces chinas, y con esto nos vamos ya acercando al final de nuestra plática, sea la raíz china en la ciudad de Torreón. Es decir, Torreón tiene orígenes, por supuesto, unos orígenes muy claros en zacatecanos, en laguneros de viejo cuño, de Viesca, de La Concha, de Parras, pero también van a venir entre estos migrantes nacionales y extranjeros, van a venir minorías de chinos, de árabes, de españoles, de norteamericanos, por citar las incursiones o las migraciones más grandes de extranjeros, y vamos a tener esas raíces en Torreón, es decir, vamos a tener una pluralidad étnica por un lado, y me parece relevante que de cara a estas conmemoraciones del 2021 se reconozca a la otredad, a la alteridad, y se reconozca a esa alteridad negada que ha sido la migración china en Torreón y que es parte de nuestra ciudad y forma parte de nosotros mismos. No hay compañeros que tengamos en clases, o más bien no faltan compañeros que tengamos en clases con apellidos chinos, negocios importantes, comidas cantonesas que se hicieron con gran esmero en la ciudad de Torreón, pero también esta migración que se mezcló y que forma parte de la ciudad. Esto es algo sumamente relevante, forman parte de la cultura y forman parte de nuestra historia, aunque en algún momento hayan sido, o a lo largo de varias décadas fueron negados, ahora nos corresponde a nosotros reconocerlos. Y en ese sentido me parece fundamental que por primera vez el Estado mexicano, de cara a los 110 años de la masacre que sucedió en Torreón, reconozca por primera vez y vaya a solicitar el desagravio y vaya a solicitar disculpas al gobierno chino y a los migrantes chinos, a la comunidad china. Eso me parece fundamental, es un quiebre en nuestra historia, y ojalá que de cara a esto puedan surgir nuevos encuentros, porque me parece que también la obligación de la historia es resignificar el pasado en nuestro presente, porque hablar de estos sucesos, aunque sean tristes, aunque sean terribles, son una advertencia a nuestro presente, porque hoy se viven riesgos y se viven advertencias que tenemos que tomar en cuenta contra otros grupos, otras minorías de migrantes, minorías sexuales que son violentadas, las mujeres mismas. Entonces, este es el meollo del asunto, de hablar de la historia en nuestro presente y de dignificar la memoria precisamente a través de esta historia, que tenemos mucho que decir, pero hasta aquí más o menos tratamos de dar este panorama. Muchas gracias. Hay varios sitios históricos que hay que visitar para rememorar la colonia china y su aporte a la ciudad. Uno de ellos es el antiguo Banco Chino frente a la plaza. Otro es, por supuesto, la antigua Quinta Lim, que perteneció al Dr. Lim, uno de los miembros más destacados de la colonia china, y que aquí tenía alrededor de esta magnífica casa hortalizas que daban de comer a la ciudad de Torreón. Yo quiero agradecer a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila, que haya, por supuesto, al Museo de la Revolución, a su directora, que nos permita contar estas historias en la conmemoración del año 2021, porque precisamente esta es parte de nuestra identidad y nuestras raíces, y conocer la historia, así sea en hechos duros, en hechos difíciles que se vivieron, son importantes precisamente para no olvidarlas, para advertir a nuestro presente y no repetir esos tristes sucesos. Muchas gracias.